Un saludo muy afectuoso a todos ustedes. En este pequeño video, mis compañeros Solivet del Carmen Aguirre, Marlis del Carmen Diz, Ignacio Cubillos y quien les habla Carlos Valencia, queremos de una manera sucinta presentarles algunos tópicos de manera, repito, muy general, unos aspectos muy importantes que debemos tener en nuestro campo y nuestro quehacer educativo, que es la docencia, como agentes transformadores de nuestros estudiantes y por ende de nuestra sociedad. Y uno de ellos entonces es las habilidades comunicativas. Todo ámbito educativo o todo hecho educativo se basa en un proceso comunicativo y es ahí entonces donde resulta esencial el lenguaje. Las habilidades comunicativas, escuchar, hablar, leer y escribir, son habilidades fundamentales para poder entrar entonces en el ámbito social y afectivo de nuestros estudiantes. Un buen docente debe ser un buen escucha. Tenemos que escuchar. Escuchar es ponerme en sintonía afectiva con el otro, en este caso, nuestros estudiantes, nuestras familias. Un buen docente es aquel que debe leer, debe ser amante de la lectura, debe disfrutar de ello y por ende transmitir ese goce a los estudiantes que son los que nos acompañan diariamente. Un buen docente debe escribir bien, debe saber escribir y no escribir para él. Uno no escribe para uno escribe para el otro. Y un buen docente obviamente debe hablar bien. Hablar implica, por ejemplo, en nuestras aulas de clase, utilizar un lenguaje adecuado, un tono de voz adecuado, que sea armonioso, de manera que no se convierta una clase o nuestra labor en algo monótono. Un buen docente, entonces, también, al utilizar todas estas habilidades comunicativas, se convierte en un motivador y guía, en un orientador eficiente, con un dominio escénico, porque nosotros también hablamos con el cuerpo. Que los estudiantes vean entonces que lo que hablamos lo hablamos porque lo sabemos y porque tenemos autoridad para ello. Para que podamos entonces generar en ellos un verdadero aprendizaje significativo y que entremos entonces, como les decía, en el ámbito social y afectivo de ellos y seamos agentes transformadores, 100% poder de transformación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Javier Cubillos Morrón, soy licenciado en lengua castellana, estudiante de la UMESIC en maestría de la educación. Agradecerle a la profesora y doctora Lida Barón por brindarnos este medio a través de la asignatura Perfil del Docente. Voy a hacer una reflexión sobre lo que es la gestión de la evaluación. Nosotros como docentes debemos enriquecer los proyectos institucionales y las evaluaciones en nuestra institución educativa. Pues es obviamente lo que dice García Ramos, que la evaluación es una actividad o proceso que nos permite en forma sistemática identificar o dar un tratamiento a los datos sobre los elementos o hechos que en una institución pueden presentarse, con el objetivo de darle un valor a lo primero y obviamente sobre dicho valor encontrar las necesidades y las soluciones a las problemáticas que presenten en la institución. Obviamente que evaluar significa recoger y analizar sistemáticamente una información que nos permite determinar y valorar y el mérito de lo que se hace en una institución. Es importante realizar evaluaciones a final de cada año porque nos sirve de una forma de orientación, de mejorar la planificación o los planes para el siguiente año. Es obviamente que todos los proyectos, lo que son los currículos y los planes de estudio deben evaluarse de forma independiente y deben ser también en forma continua la evaluación de los estudiantes al comienzo y al final de cada año. También nos permite esto evidenciar las necesidades prioritarias que se deben atender, pues desde la lógica educativa podemos ver que
hay una relación entre lo que se debe saber y el desempeño. Esta forma es la que puede encauzar que la educación vaya hacia la calidad. Desde esta lógica se puede afirmar que el estudiante en el salón de clase y el docente dentro de su práctica educativa, entre su práctica diaria, ofrece varias opciones o alternativas que pueden favorecer a gestionar un modelo de evaluación entre lo que se debe hacer y lo que se requiere hacer en la educación. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, mi nombre es Oliver Aguirre Romero, docente de básica primaria y estudiante de la maestría de Ciencias de la Educación de UMESIT. En este pequeño video les hablaré un poco del perfil docente, específicamente de la metodología docente. La metodología es el componente más relevante o quizás más importante que usa el docente en su proceso de enseñanza. El docente es el profesional que está capacitado para elaborar una ruta por la cual el estudiante llegará a desarrollar sus destrezas, sus habilidades y adquirir su conocimiento. En el momento en que el docente no tenga este papel, dejará de tener una razón de ser. Lo primero que debemos hacer para entender la importancia de este componente es definirlo. Mario Miguel Díaz, en su publicación científica denominada Modalidades de la enseñanza centradas en el desarrollo de competencias, define la metodología como un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos predefinidos, permiten dar una respuesta a la finalidad última de una tarea educativa. Es importante aclarar que la metodología del docente no debe reducirse o entenderse como una técnica ni como una estrategia de enseñanza, ni mucho menos como una serie de pasos. Por el contrario, es la suma de todo esto de manera coherente y coordinada. El docente y su método a emplear va desde la motivación que éste utilice para abarcar un tema, la escogencia del espacio, la manera adecuada, la elaboración de carteleras, de juego, la didáctica que emplee, las lecturas complementarias que asigne, las horas de clase que le dedique a un tema. Creo que una vez entendido todo lo que es el método del docente, comprenderemos que nuestro papel de enseñanza no puede ser improvisado. Uno no puede llegar al aula de clase sin haber preparado una temática, sin tener un tema organizado y estructurado, ya que cada vez que el docente trate o piense que porque tiene una experiencia, nunca va a ser innovador. Muy buenas tardes, mi nombre es Marlis del Carmen Diz, licenciada en Educación Infantil, estudiante de la UMESIT en materia de Ciencias de la Educación. Como agente transformador de estudiantes y de nuestra sociedad, hoy día resulta esencial tener habilidades fundamentales de competencias profesionales a partir de una experiencia reflexionando en el contexto educativo y social. Analizando la labor del docente en el siglo XXI, estamos invitados a convertirnos en docentes estratégicos, creativos y capaces de asumir diferentes retos, como lo es un docente bilingüe, capaz de manejar la enseñanza de diversas lenguas, pues hoy día resulta altamente predecible que como docente tengamos en nuestra labor estudiantes bilingües y que estos estudiantes, por manejar una lengua diferente, no los excluye de traer consigo grandes conocimientos y enseñanza. Y es de allí donde nosotros como docentes debemos estar capacitados para brindarles las mismas oportunidades de aprendizajes y garantizarles un ambiente educativo que le permitan a ellos adaptarse a una segunda lengua, diferente a la que traen consigo. Para obtener buenos resultados y satisfactorios debemos brindarle todo el apoyo y confianza para que desarrolle
a plenitud las diferentes estrategias de aprendizajes planteadas por el docente y que estas a su vez contengan las metodologías apropiadas de acuerdo a la necesidad de la lengua materna del educando. Muchas gracias.